Saludos, ¿qué tal? En esta oportunidad estaremos viendo cómo podemos trabajar de manera combinada archivos de Photoshop junto con After Effects para realizar animaciones. En este caso, nosotros estamos viendo un archivo de Photoshop, el cual está creado y separado a través de distintas carpetas o distintos grupos. Si nosotros vemos acá, desplegamos una carpeta, podemos ver que tiene distinta cantidad de capas, textos, elementos que están agrupados en uno solo. Lo mismo vemos acá, en otra carpeta, y también vemos acá, en otra carpeta, llegando a tener una enorme cantidad de capas, las cuales, si nosotros lo dejamos de manera suelta, tendríamos, como podremos apreciar acá, demasiadas capas que quizás al momento de realizar el trabajo de animación llegaría a ser bastante, vamos a decir, complejo o confuso de realizarlo. Entonces, para evitar ese llegar a tener demasiadas capas, lo que nosotros podemos hacer es agrupar todos esos elementos, todas esas capas, dependiendo a las escenas o a las tomas que vayamos a tener, para agruparlas en un solo conjunto. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve, vamos a decir que cuando nosotros traemos el archivo acá al After Effects, lo genera como una composición o una precomposición para tener de manera, vamos a decir, más organizada lo que son los elementos, las capas de las composiciones sobre las cuales nosotros estamos trabajando. Dicho eso, vamos a aprender cómo podemos importar nosotros un proyecto, un archivo de Photoshop, a nuestro After Effects. Primero, es muy importante, debemos crear siempre una primera composición para hacer esto, no para configurar quizás velocidad de fotogramas, tamaño, sino para definir acá un tiempo o una duración del documento del archivo. En este caso, yo le podría colocar una duración, digamos, de 12 segundos. Yo acepto. Entonces acá yo he creado una composición de manera horizontal, con cierta cantidad de fotogramas, todo ello, pero lo importante es el tiempo de duración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a importar el archivo, ya vamos a tener esa duración definida y no vamos a tener que reconfigurar las propiedades de las capas, alargarlas o hacer otro tipo de procesos más morosos y haciendo ya este paso inicial que, repito nuevamente, es muy importante. ¿Cómo importamos nosotros archivos de Photoshop al After Effects? Tenemos varias maneras. Podemos venirnos primeramente acá a Archivo, Importar Archivo. Entonces acá nosotros podemos ver el navegador de proyectos o el navegador de archivos del Windows, en el cual nosotros ya podemos buscar nuestro archivo. Muy bien, seguimos navegando. Encontramos acá nuestro archivo y ahí lo podríamos ver, ¿no es cierto? Acá tenemos opciones de importación. Es muy importante abrirlo o importarlo como una composición conservando tamaños de la capa. A esto le podríamos dar clic a importar y vemos que acá evidentemente ya se está importando como una composición conservando tamaños de la capa. Y acá es muy importante seleccionar esta primera opción que dice estilo de capa editable, ya que si nosotros intentamos fusionar efectos, estilos de capa que hayamos aplicado en capas en Photoshop, puede que llegue a haber o existir algunos conflictos que nos vaya a, vamos a decir, dificultar la importación del archivo.
Entonces, preferentemente lo hacemos de esta manera. Otra manera en la cual nosotros podemos, vamos a decir, importar archivos es a partir del navegador de nuestro sistema operativo o algún gestor de archivos que tengamos. En este caso, yo lo puedo seleccionar y lo puedo jalar al espacio del panel de proyecto, donde vemos que directamente nos sale, nos aparece la pantalla. Debemos recordar siempre, composición, conservar tamaños de la capa, estilo de capa editable. Aceptamos y esa es otra manera en la cual nosotros podemos importar, vemos archivos dentro del After Effects. Para esto específicamente vamos a ver cómo tenemos acá precomposiciones. Estas precomposiciones, si vemos acá en el After Effects, en el Photoshop, vemos que tenemos acá una carpeta, dos carpetas, tres carpetas, un fondo. Y acá en el After Effects tenemos una composición, otra composición y el fondo. Entonces, las carpetas son dentro del Photoshop, aplicándolo al After Effects, nos sirve para crear composiciones que van a, vamos a decir, agrupar distintas capas que vamos a utilizar para realizar las animaciones. Nosotros, con este botoncito que tenemos acá, podemos despertar capa, podemos dormirlas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros navegar o trabajar en estos? Hacemos doble clic acá en el archivo que tenemos acá, o en este caso la composición, P1. Entonces vamos a ver que tenemos una gran cantidad de capas que si comparamos con el Photoshop, llegamos a tener la misma composición, la misma cantidad de capas. Muy bien. Entonces acá nosotros podemos llegar a realizar distinto tipo de ediciones. Podremos llegar a agarrar acá un elemento y podríamos decir, por ejemplo, que este haga una animación combinada. Por ejemplo, yo puedo activar acá su posición y, digamos, rotación. Defino fotogramas claves iniciales y digo que esto dure, por ejemplo, unos 20 fotogramas. Acá vemos la cantidad de fotogramas. ¿Cómo nosotros podemos replicar estos mismos fotogramas? Podemos decir que haciendo clic acá en estos diamantitos, seleccionamos y ya tenemos fotogramas duplicados. Queremos estar en el primer fotograma, podemos navegar con la cabeza lectora hasta que los diamantitos acá estén brillando. Eso quiere decir que vamos a trabajar sobre esos fotogramas, o podemos utilizar los botoncitos al costado de los diamantitos, de los fotogramas o keyframes, para navegar. Ahí podemos ver que cuando nosotros hacemos clic, la cabeza lectora se está moviendo de un lado a otro. Acá en el primer fotograma, en el fotograma clave inicial o en el keyframe inicial, podemos decir que empiece con una rotación y con un cambio de posición. Entonces ahí vemos, realizamos una animación. Podríamos intentar con este otro. En este caso, por ejemplo, quisiéramos hacer una intención o especie de rebote. Entonces acá, esto yo puedo decir que empiece en el fotograma 0. Puedo decir acá que en el fotograma 10 esto esté bastante grande, digamos en un 120%. En el fotograma 14 que esté en un 80%. Y en el fotograma 18 que esté en un 100%. Entonces ahí vemos cómo realiza
este efecto de rebote. Podría seleccionar ahora, digamos, este elemento. Movemos su punto de anclaje, ya sabemos cómo movemos, con este botoncito que tenemos acá arriba, o acceso directo a la tecla Y. Lo movemos, por ejemplo, acá a la esquina. Y vamos a cambiar, por ejemplo, su rotación. Vamos a decir que este elemento, por ejemplo, desde el segundo 0, empiece aquí. Y digamos en 13 fotogramas, vuelve a estar acá. O también si queremos podemos darle como que un efecto pequeño de rebote, que esté por ejemplo ahí. Después de otro tiempo, que esté por acá, por ejemplo. Y otro tiempito que esté ahí. Entonces ahí vemos cómo realiza ese efectito, intención también de rebote. Lo mismo vamos a ir haciendo con todos los elementos que vayamos a tener en nuestra composición. Podemos decir que este empiece acá afuera, acá con una posición y por ejemplo una rotación más, que esté aquí y en un pequeño lapso de tiempo que el elemento esté por acá y por ejemplo que haya dado una vuelta, digamos, ¿no? Muy bien. Una vez nosotros lleguemos a tener, vamos a decir, esta animación, podemos hacer lo mismo con el texto. Vemos acá que el texto aparece inicialmente como archivos de Photoshop. Entonces, esto, valga la aclaración, únicamente lo podemos hacer con archivos de Photoshop. Con Illustrator no sirve. Podemos convertir los textos de Photoshop en texto editable dentro del After Effects. ¿De qué manera? Ya sea desde acá de la línea de tiempo o desde acá de la ventana de previsualización, hacemos un clic derecho, hacemos clic en y nos posicionamos sobre crear y clic acá en convertir a texto editable. Entonces vemos acá que ya llegamos a tener nuestro texto de manera editable. Podremos hacer lo mismo acá con este otro. Clic derecho, crear, convertir texto editable y lo mismo con el otro. Llegamos a tener ya, vamos a decir, textos totalmente editables. Ahora, nosotros podemos agarrar este elemento, podemos empezar a animarlo. Recordemos nuevamente cómo hacemos la animación. Hacemos clic en animar. Por ejemplo, vamos a decir que esto cambie su rotación inicialmente, por ejemplo. Entonces acá vemos que nos aparece una propiedad de animación y la propiedad de rotación. Acá únicamente debemos definir el punto inicial. Donde realizamos la animación va a ser acá desde el selector de rango. Activamos fotograma clave inicial en desplazamiento y decimos, por ejemplo, que en 20 fotogramas o 21 fotogramas o cualquier cantidad, este desplazamiento esté al 100%. Y ahí vemos cómo el texto se está animando. Yo quiero que el texto inicialmente no se vea, entonces puedo agregar otra opción de animación. Digamos, acá, en este caso ahora, si vamos a añadir más propiedades, desde la propiedad de animación tenemos este botoncito de agregar. Podemos agregar una propiedad, por ejemplo, de opacidad. Como no queremos que se vea inicialmente, podemos bajar la opacidad hasta el 0%.
Y ahí vemos cómo poco a poco, haciendo una combinación de rotación y opacidad, estamos animando este texto. Podemos realizar lo mismo con el siguiente texto. Por ejemplo, desplegamos sus propiedades y podemos animar, qué sé yo, por ejemplo, acá combinando escala y combinando alguna otra nueva propiedad que podría ser digamos, de desenfoque. Esto vamos a decir que empieza acá desenfocado y con una escala de un 0%, por ejemplo, ¿no? Nuevamente vemos desde el selector de rango, activamos un desplazamiento y hacemos que, ahí vemos, el texto está apareciendo combinando esas opciones de la escala y el desenfoque. Podemos añadir nosotros más propiedades. Ya tenemos animado el desplazamiento. Únicamente es animar ahora propiedades. Podemos agregar una propiedad, por ejemplo, digamos, de un cambio de color, cambio del color de relleno. Podríamos colocar, por ejemplo, acá un tono, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a hacer una variación. En caso, van a existir algunas propiedades, según el color que vayamos a utilizar, no llegan a funcionar. Podríamos agregar acá otra propiedad, por ejemplo, de color de relleno, acá RGB. Ahora sí, con este va a funcionar. Podemos decir, por ejemplo, que empiece con un color morado. Entonces ahí vemos cómo está empezando más o menos de un color morado y está terminando en el color blanco que teníamos inicialmente. ¿Cómo navegamos nosotros en los espacios que tenemos en la línea de tiempo? ¿Cómo podemos volver a nuestro archivo inicial? Tenemos dos maneras. Desde el panel de proyecto acá, identificamos nuestro archivo, que llegaría a ser este. Podemos hacer un doble clic y ahí vemos que tenemos y el archivo sobre el fondo que está empezando a animarse. Otra manera de navegar vemos acá, en la línea de tiempo se empiezan a crear unas pestañitas. Por ello es muy importante renombrar, ponerles nombre, para que nosotros podamos identificar sobre qué opciones o qué propiedades vamos a estar trabajando. Ahora, muy importante acá esto con, vamos a decir, la animación. Estamos viendo que acá todo está empezando al mismo tiempo. Yo quisiera que se haga una animación escalonada, o sea, que aparezca uno por uno o que no aparezcan todos al mismo tiempo. Para ello, ¿qué es lo que podríamos hacer o podríamos realizar nosotros? Tenemos un par de alternativas. Estos elementos, yo puedo seleccionar, por ejemplo, y a través de esta barrita, como hemos empezado todas las animaciones desde el segundo cero, yo puedo hacer un clic y puedo decir que esto empiece por acá. Puedo hacer que esto vaya moviéndose y vemos cómo va creando quizás una escalerita de animación, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí, podemos ir cambiando, jugando con los tiempos o quizás hacerlo aleatorio totalmente para quizás darle un poco más de dinamismo. Esta barra inicial, vemos ahí que se realiza un corte, prácticamente nos va diciendo dónde es que recién va a empezar
el punto o el fotograma de animación. De esa manera, entonces nosotros hacemos una animación escalonada. En este caso también podría hacer lo mismo con este otro elemento, este archivo P2. Lo puedo despertar y puedo decir que esto empiece acá. Entonces ahí vemos, tenemos nuestra animación y acá está empezando este otro, pero noten un detalle. Al tener nuestro fondo, vamos a decir, afuera de todas las composiciones, un fondo general para todos, las imágenes se sobreponen o se solapan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer o podemos hacer? Debemos ingresar acá a la composición. Podríamos crearnos acá nosotros un fondo con un color cualquiera, depende de nosotros, acorde quizás también a la línea gráfica o a los colores que podemos estar manejando. Eso lo puedo traer acá para el fondo. Y ahora, si venimos acá al examen o a la composición principal, ahí vemos que ya está creándose o está apareciendo recién desde esta parte la siguiente toma o la siguiente escena. Esto entonces, si queremos que sea más dinámico, podríamos hacer que empiece desde el segundo cero. Acá nuestro elemento, por ejemplo, con una rotación, podríamos mover el punto de anclaje, digamos, por acá. No necesariamente tiene que estar dentro del espacio de previsualización. Podemos ir variando o jugando con las formas. En este caso creo que conviene más por acá. Y decimos que, por ejemplo, en unos 16 fotogramas, esto termine por acá. Otra manera también en la cual nosotros podemos hacer una idea o una intención de animación escalonada es a partir de donde tenemos la cabeza lectora. Por ejemplo, acá en esta capa de la textura, yo puedo añadir, digamos, una opacidad. Esta opacidad, entonces, al momento que yo creo fotograma, vemos que la cabeza lectora está recién acá y acá es donde crea mi primer fotograma. Yo puedo decir que esto esté en 0 y esto, por ejemplo, hago que avance otra cantidad, por ejemplo, hasta acá. Y ahí vemos cómo está apareciendo el elemento. Puedo hacer lo mismo acá con el coco. Puedo hacer una combinación de escala y rotación. Vemos ahí, escala, rotación. Puedo decir que estos elementos empiecen aquí. Una rotación, vamos a decir en este caso es la imagen del coco. Vamos a decir, por ejemplo, de escala y rotación, que empiece con una escala de un 0 y rotación, digamos, de este lado, a la inversa. Escala en 0. Esto viene acá, va a estar un 100%. Y esto acá al 0%. Y lo mismo podríamos hacer acá con esta florcita. Podríamos cambiar su punto de anclaje, por ejemplo, que empiece por acá. Y podremos cambiar rotación y escala también, por ejemplo. Decimos que la rotación esté por este lado. La escala empieza en 0. Y esto podremos intentar hacerlo con algún efectito de rebote.
movemos una pequeña cantidad de fotogramas, decimos que acá esté al 100% y acá al 0%, pero como quiero que haga un pequeño rebote, vamos a decir que esto esté un poco más. Por ejemplo, acá movemos otro poquito, decimos que esto esté por acá y acá otro poquito para que llegue al 0 haciendo ese rebote. Si es que nos queda un poco raro, un poco lento, ya sabemos que podemos ir seleccionando los fotogramas e ir moviendo para hacerlo más rápido, más juntos o quizás un poco más lento. Muy bien. Ahí creo que está quedando un poco mejor. Y vamos haciendo lo mismo y de igual forma, tanto con los elementos de texto para que vayan apareciendo poco a poco y tener también esta idea o intención de animación escalonada. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros es que vamos realizando combinaciones de tomas de escenas, haciendo una animación escalonada para tener una animación un tanto más dinámica. Siguiendo estas bases, ustedes vayan concluyendo con todas las composiciones y jugando más que todo con alternativas de animaciones combinadas, animación con trazo de texto, animación netamente de texto y otros que ustedes deseen. Eso estaría siendo todo por este video. Nos encontraríamos en una próxima. Muchísimas gracias a todos.